bendiga, que el Señor nos guarde en esta noche. Damos gracias al Señor, amén, porque pudimos llegar a su casa para adorarle, para glorificarle, para juntos exaltar el nombre de nuestro Dios en esta noche. Amado, yo le doy gracias al Señor porque a mí me enseñaron que siempre que tengamos una oportunidad para hablar de la palabra, para compartir la palabra, para exponernos a ella, tenemos que estar bien agradecidos de eso. Yo honro al Señor y honro la vida de excelentes maestros que he tenido desde niña, como estudiante que soy de la palabra todavía, amén. Algunos de esos excelentes maestros están aquí y yo doy gloria a Dios por ellos, amén. Así que en esta noche nos toca o me toca, déjeme decirle que lo escribí todo. Las pausas, las comas, los suspiros, todo, Pastor Johan, porque yo les he dicho que cuando yo me pongo nerviosa se me olvidan las cosas. Una vez estábamos en un programa radial y cuando me tocó presentarme se me olvidó mi nombre. Así que ya usted va sabiendo, más o menos entendiendo cómo va el asunto. Es una responsabilidad enorme. Yo no vengo aquí a hablarle a ustedes de cualquier cosa, ¿verdad? Y así que uno se pone un poquito nervioso, pero estamos en las manos del Señor. Así que, Padre, yo te adoro en esta noche, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nos permites estar aquí reunidos para escudriñar y recibir lo que tu palabra siempre tiene para cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón, Señor. Yo nada puedo hacer, nada tengo para dar, dependo de ti en esta hora, Señor. Y este es tu pueblo, tu iglesia que necesita recibir el mensaje que tu palabra tiene para nosotros en esta hora. Bendice cada vida, bendice cada corazón. Imparte fuerzas nuevas en esta preciosa noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y continuando con este estudio del libro de los Hechos, amado, a mí me toca del capítulo 15, verso 36 en adelante. Y estudiando esta porción y viendo los eventos de vida del apóstol Pablo y sus colaboradores en estos capítulos, el Señor puso en mi corazón como tema el plan de Dios, nada lo detiene. Y lo vamos a ver en este transcurso, ¿verdad? Y en muchos más que pudiéramos discutir más adelante sobre la vida del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Cuando usted va a la historia y a lo que ya los hermanos y nuestros pastores han traído en estudios anteriores, amados, el evangelio se seguía extendiendo, seguían convirtiéndose, había muchos más nuevos creyentes. Desde un inicio de su trabajo evangelístico, el Espíritu Santo mandó y separó y señaló a Pablo y a Bernabé como separados por él y llamados por él para hacer este trabajo. Así que los usaba poderosamente y cada vez más gentiles se convertían, más gente recibía el mensaje de la palabra y eso le estaba causando incomodidad y desespero a los judíos. En vez de preocuparse por otras cosas, se estaban preocupando, Rosy, porque se estaba convirtiendo mucha gente al cristianismo y recibiendo el evangelio. Dice la palabra que ciudades enteras salían a escuchar a Pablo y a Bernabé, continuaban predicando a pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición, de calumnias, de envidia, de ataque, de que muchas veces los judíos les salían al paso donde estaban y les debatían, les agredían. Pero dice la palabra que ellos, llenos del Espíritu Santo, continuaban hablando con valentía. Y en un momento dado le dijeron a los judíos, ¿saben qué? Es necesario que nosotros le prediquemos a los gentiles. Si ustedes no lo quieren escuchar, perfecto, pero vamos a seguir predicando. Y no se detuvieron en su gestión de predicar y de continuar llevando el evangelio. Así que se formaban revueltas, amados, había oposición, como ya les dije, pero hubo ocasiones en que los apóstoles no se pusieron a discutir, no se pusieron a pelear, se sacudían sus pies y seguían su camino, haciendo la labor a la que habían sido llamados, porque desde el inicio tenían bien claro que el plan de Dios, nada ni nadie lo iba a detener. Aleluya. Eso sucedió en muchas ciudades a donde fueron, amados, predicaban llenos del poder del Espíritu Santo y grandes cantidades de personas venían a los pies del Señor. Ya en el capítulo 15 del verso 36 en adelante ocurre un hecho que es lamentable, porque ya les dije que la palabra establece que Pablo y Bernabé fueron separados para esta obra, pero
Bernabé quería llevarse en este segundo viaje misionero a su sobrino Juan Marcos, con lo que Pablo no estuvo de acuerdo, porque lamentablemente en el primer viaje Juan en un momento dado se separó de ellos, los dejó de un lado, regresó a Jerusalén y aquello le causó un mal sabor a Pablo, una mala experiencia. La Biblia no lo registra, ¿verdad? Yo me atrevo a pensar que no quería repetirlo y estuvo en desacuerdo y le dijo no. En el primer viaje él se fue y nos dejó, para este no va con nosotros. Y ese desacuerdo provocó, amado, que los dos hombres escogidos y señalados se separaran. Eso fue lamentable, pero aún a pesar de esa separación, nada pudo detener el plan de Dios en la predicación del evangelio. Así que Pablo quería volver, amado, a aquellas ciudades donde había predicado, donde ya mucha gente se había convertido, y se separó, como ya les dije, de Bernabé. Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos. Gloria al Señor. Y Pablo continuó, ¿verdad?, su camino. Y dice la palabra en el capítulo 16, ya vamos en adelante, que allí, cuando comenzó este viaje, llegó a la ciudad de Listra. Y en la ciudad de Listra conoció a un personaje muy importante, a un personaje muy relevante para todos nosotros dentro de las cartas de Pablo, que fue el joven Timoteo. Dice la historia que Timoteo podría tener quizás unos 18 a 20 años cuando lo conoció Pablo. Timoteo era hijo de madre judía, Eunice era su nombre, y de padre griego. Los padres de Timoteo eran importantes colaboradores en el ministerio de Pablo, así que Pablo escogió a este joven para que le acompañara y fuera también colaborador de él en el ministerio. Amado, el plan de Dios para la vida de Timoteo en este momento nada ni nadie lo pudo detener, porque empezó siendo colaborador de Pablo, pero ciertamente había una expectativa en el cielo, digo yo, más adelante, de que él fuera un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Y cuando vamos a las cartas que le escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo, vemos cuánta importancia tuvo el desarrollo de Timoteo como ministro junto a Pablo. En esas cartas Pablo le daba consejos, le daba enseñanza, a veces, ¿verdad?, pues hacía correcciones, le daba aliento, porque Pablo quería que Timoteo fuera un buen ejemplo y fuera de aliento y de ayuda a los creyentes que estaba pastoreando en Éfeso. Pablo le exhortó a que ninguno tuviera en poco su juventud en esas cartas. Pablo le dijo en otra ocasión, en una de las cartas: Timoteo, las cosas están malas, la situación está cambiando, tienes mucha gente alrededor tuyo con malas mañas, con malas costumbres, tergiversando la verdad, pero a mí me preocupas tú. Persiste tú en lo que has aprendido. Tú puedes ver malos ejemplos y que la gente hace lo que ellos deciden que es bueno, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y en lo que yo me encargué de enseñarte. Y fue de gran importancia esa enseñanza y esa influencia de Pablo en la vida de Timoteo. Así que se fue y emprendió este viaje el apóstol, amado, en compañía de este joven. Y dice la historia que fueron de ciudad en ciudad enseñando, predicando. Las iglesias se continuaban fortaleciendo en la fe y el número de creyentes continuaba creciendo. Gloria al Señor. Dentro del desarrollo, ¿verdad?, y de todo lo que hizo Pablo en conjunto con este joven, pues ciertamente ya les dije que predicaron. Timoteo pues se desarrolló, se fue nutrido con este ejemplo y con esta experiencia que tuvo al lado del apóstol, y juntos, ¿verdad?, fueron de importancia en la vida de toda esta comunidad de creyentes que fueron impactando. Más adelante, el capítulo 16, del verso 6 en adelante, nos habla de la visión que tuvo el apóstol Pablo, y cuando la Biblia especifica, ¿verdad?, que estaba el apóstol, dice que fue dirigido por el Espíritu Santo
a varios lugares, y cuando usted lee la historia en el capítulo, amado, en algunos no se pudo quedar, en algunos el Espíritu Santo lo inquietó a que no predicara, pero en el capítulo 16 allí tuvo aquella visión de un varón que les rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Dice la palabra que dirigidos por el Espíritu Santo, llegaron al puerto de Troas, allí tuvieron esta visión y salieron de inmediato a Macedonia, porque ellos entendieron que era Dios mismo quien los estaba llamando a predicar la palabra. Había un plan, había una necesidad en Macedonia y nada ni nadie lo podía detener. El corazón de aquellos hombres ardía, amado, por predicar la palabra y por llevar el mensaje de salvación. Así que gracias a la intervención y a este viaje de Pablo, vemos en la historia cómo el mensaje de Cristo llegó a esta ciudad y se esparció, ¿verdad?, a través de la misma. Dice la palabra también, amada iglesia, en el capítulo 16 del verso 11 en adelante, que el plan de Dios, o vemos a través de lo que el capítulo expresa, había un plan de salvación, de traer y que el conocimiento de la palabra llegara a las vidas. Y allí en la ciudad de Filipos había una mujer llamada Lidia y su familia. Dice la historia y dice la palabra que Lidia era comerciante de tela de púrpura, una tela muy costosa, muy fina, muy requerida en aquellos tiempos por las personas, ¿verdad?, que tenían el dinero para adquirirla. Pero Lidia también era una mujer temerosa de Dios. La palabra registra, amado, y podemos ver y entender que sí había un plan con esta mujer, porque dice la Biblia que mientras escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y su familia fueron bautizados. Podemos ver en este ejemplo, amado, que a usted y a mí no nos toca convencer a la gente, no nos toca empujar a la gente, no nos toca pelear con la gente, Raúl. Nos toca, bajo el poder del Espíritu Santo, llevar el mensaje de esperanza, de salvación, predicar. Y como pasó con Lidia, es el Espíritu Santo el que abre, el que convence, el que trabaja en el corazón de las personas y trae salvación, como pasó con esta mujer. Había un plan de salvación para ella, para esta ciudad. Y yo me atrevo a pensar, amado, que no toda la gente que se convirtió y que recibieron al Señor a través de estos eventos están registrados. Posiblemente muchos de ellos no fueron contabilizados aquí o no fueron escritos. Así que el mensaje llegó a muchísima más gente y hay muchas más historias y muchas más familias de gente que fueron impactados a través de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo y sus ayudantes. Gloria al Señor. Más adelante continuamos en el capítulo 16, amado, del verso 16 en adelante. Y dice la palabra que mientras ellos estaban predicando, interactuando por la ciudad con los habitantes, se dirigían a orar, gloria al Señor, y allí se encontraron con un personaje para mí muy curioso y también importante en este viaje, y era una joven esclava, que tenía un espíritu de adivinación. Por medio de la adivinación y el talento o don que le podían llamar, ¿verdad?, erráticamente estas personas, sus dueños, ganaban muchísimo dinero, la utilizaban, ¿verdad?, como beneficio económico para sacarle dinero. Y ella estaba por aquellos alrededores, y dice la palabra que seguía a Pablo y a sus colaboradores constantemente, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, han venido a decirles cómo ser salvos, estos son hombres santos, estos son hombres, y mire, adulando y alabando y vociferando quizás palabras de reconocimiento al apóstol y a sus colaboradores. Llegó un momento, amado, que el apóstol Pablo se sintió incómodo, se sintió ya molesto, porque pues como le dije, era una joven que estaba siendo dominada por un espíritu inmundo, era una joven que estaba ciertamente atormentada, gloria al Señor, y tanto reconocimiento y tanta azúcar y tanta melosería como que empalaga de momento, usted sabe, como que tanta chulería, y dice la palabra que en una Pablo se cansó.
Gloria al Señor. Y se viró firmemente y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante aquella muchacha fue libre. A mí me llama mucho la atención, amado, porque esta táctica del infierno no vino con gritos, no vino con golpes, no vino con amenazas, no vino con agresión, vino con dulcecito, Michelle. Ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, cuchi cuchi. Tenga cuenta con ese dulce que se riega por ahí. Hay gente, amado, que le gusta adular, que le gusta, como decimos en el campo, aquí en mi barrio, adobar, que le gusta echar flores, que le gusta como que virar la cosa y triviar la bola, diríamos, y engañarnos. Pero se les olvida que usted y yo contamos con un Espíritu Santo que nos deja ver un poquito más allá, que escudriña el corazón, las intenciones y que sabe con quién es que estamos hablando. Y la muchacha, que no es su culpa, gloria al Señor, que fue liberada, es un buen ejemplo de esto. Gloria al Señor. Así que pidámosle al Señor siempre, amado, que mantenga abiertos nuestros ojos espirituales, alerta nuestros sentidos para escudriñar y pasar por el sedazo todo aquello que nos dicen o con lo que nos quieren venir a alabar o a agraciar. Cuidado con eso. Esta acción, gloria al Señor, y esta liberación que tuvo esta muchacha, que sabemos por demás que trajo a su vida paz, que trajo a su vida sosiego, que trajo a su vida libertad, que la sacó de aquella condición, no dejó tan tranquilos a sus dueños porque se le acabó la minita de dinero. Y eso fue un problema lo que se formó en aquel lugar. Así que el plan de Dios fue traer salvación y liberación a aquella vida oprimida. Y eso levantó, gloria al Señor, que aquellos judíos y los que se oponían a la predicación del evangelio, los que estaban en contra del apóstol Pablo y sus seguidores, se levantaron, amado, dice la palabra que los apresaron, los desnudaron, los golpearon, y después de haberlos azotado con palos de madera, con lo que encontraron, después de agredirlos seriamente, dice la palabra que los echaron en la cárcel. Y no los echaron en una cárcel cualquiera. Allí estaban fuertemente custodiados y fueron metidos en la celda de máxima seguridad. La Biblia dice en la versión Reina Valera, en la celda de más adentro, la de las condiciones más deplorables, la que peor aroma tenía, olor, Michelle, vamos a decir, la que no olía precisamente a perfume de gardenia, ni había lisol por los alrededores, donde había posiblemente excremento humano y cuántas cosas más, gloria al Señor. El peor de los lugares, en el peor de los escenarios, no solamente los metieron, dice la palabra que aseguraron sus pies con un cepo. Y yo le voy a pedir a los chicos de audiovisual que me pongan la segunda lámina. Yo les envié dos. La segunda, que es la que ilustra, o una forma de ilustrar lo que era un cepo. Cuando ellos puedan, para que usted lo vea y tenga una idea, amado. Así que estaban azotados, dolidos, sangrando, incómodos. Imagínese usted y yo, que a veces nos sentamos en una silla plegadiza en el piso, en una condición, y cuando nos vamos a parar, nos duele todo. No podemos casi enderezarnos. Estos hombres estaban sentados en aquella posición, con esa herramienta sosteniendo sus piernas. Esa lámina yo creo que está bonita, estaban más incómodos posiblemente. Así que imagínense toda la mezcla de dolores y de síntomas físicos que tenían que estar experimentando en aquel momento. Gloria al Señor. La cárcel de más adentro, amado, el calabozo más oscuro, más terrible, más tenebroso. Gloria al Señor. Allí estaban los dos apóstoles. Dice la poderosa palabra del Señor, amado, en el capítulo 16 del verso 25 en adelante, que en esas condiciones deplorables, en esas condiciones terribles, adoloridos, incómodos, con mire cuántas síntomas en su cuerpo, dice que a medianoche Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
De repente, versículo 26, un terremoto sacudió aquel lugar, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas de todo, gloria al Señor. Cuando el carcelero se dio cuenta lo que había ocurrido, las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban rotas, aquel hombre dijo: hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegué yo porque son mi responsabilidad. Gloria al Señor. Y en un acto de desesperación, amado, dice la palabra que aquel hombre cogió su espada para suicidarse él mismo, porque él sabía cuál era el castigo que le venía. Gloria al Señor. Y hasta allá usó el Señor al apóstol Pablo, que le dijo: no lo haga, todos estamos aquí. Bendito el Señor. Esta experiencia sobrenatural, amado, en aquella cárcel, en aquel lugar oscuro, apestoso, tenebroso, lleno de criminales y de gente quizás terrible, pero donde habían dos hombres que los ojos de Dios estaban puestos sobre ellos. Gloria al Señor. Esa noche ocurrió un evento sobrenatural y aquel carcelero entendió que el Dios del que hablaban Pablo y Silas, el Dios al que le cantaban, el Dios al que estaban adorando, no era cualquier cosa. Tenía que ser real, tenía que ser verdadero, porque experimentó y vio cómo aquel lugar tembló. La Biblia dice, amado, que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. En el dolor, en el mal olor, en las condiciones más deplorables, dice la palabra que los apóstoles continuaron orando y alabando al Señor. Aleluya. Después de tener esta experiencia, después de ver este evento tan poderoso, la palabra dice que el carcelero pidió luz, se tiró, fue desesperadamente y llegó a los pies de Pablo y Silas, reconoció su condición, reconoció que allí algo poderoso había ocurrido y les preguntó y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El plan de Dios nada lo detiene, gloria al Señor. Había un plan de salvación para este hombre, para su casa, amado, y a pesar del dolor y los golpes de los apóstoles, allí estaba siendo ministrado este carcelero, gloria al Señor. Dice la Biblia que los apóstoles le contestaron: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y en el capítulo 16, del verso 32 en adelante, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 16, verso 32 en adelante. Una vez este hombre recibió la información y le pidieron que él y su casa se entregaran en los brazos del Señor, dice el verso 32, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Gloria al Señor. Amado, esta experiencia que tuvo Pablo y Silas en este escenario tan trágico, gloria al Señor, nos enseña a usted y a mí que muy probablemente en nuestra vida ocurren y llegan eventos que se convierten en nuestra cárcel de más adentro. Son esos eventos y esos momentos de la vida, amado, que no quisiéramos que lleguen, que no quisiéramos vivir, pero lamentablemente van a llegar. Gloria al Señor. El apóstol no había hecho nada malo, lo metieron allí como un criminal. Lo único que había hecho era predicar la palabra, pero él no renegó de lo que le ocurría, porque la cárcel de más adentro no vino para matarlo y para acabar con él. La cárcel de más adentro no detenía el plan de Dios en la vida de Pablo. La cárcel de más adentro venía a exponer y a glorificar el nombre del Dios que Pablo estaba predicando. Así que para usted y para mí, cuando nos toca vivir y llegar a la cárcel de más adentro, esos momentos donde no podemos orar quizás porque las lágrimas son más,
Esos momentos donde no podemos cantar y tenemos que decirle a nuestra alma, como decía el salmista: alma mía, adora a Jehová. Alma mía, acuérdate de dónde te sacó. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque nuestras emociones humanas están tan comprometidas, iglesia. Están tan dolidas, están tan destrozadas. Puede llegar el diagnóstico difícil a nosotros o al ser que amamos. Puede partir el ser que amamos. Podemos quedarnos sin trabajo. Puede acabar una amistad. ¿Cuántas cosas se pueden convertir en la cárcel de más adentro? Gloria al Señor. Pero yo les garantizo, y hay evidencia bíblica como este evento, de que no vienen para destruirnos, sino para exponer el poder de Dios en nuestras vidas, para que le podamos dar a Él toda la gloria y toda la honra. Y allí dentro, mientras Pablo y Silas estaban en aquella oscuridad, me llama la atención que la Biblia primero dice que estaban orando, iglesia, y cantando alabanzas. El tiempo que usted y yo podemos invertir y dedicar a la oración nunca está de más, nunca está perdido. El salmista decía en el Salmo 34: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová escucha. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Gloria al Señor. El poder, amado, y la presencia de Dios se manifestó en aquel lugar, porque habían dos cuerpos que estaban maltratados, pero habían dos corazones que estaban adorando, que estaban dándole gloria, que estaban invocando la presencia del Señor en aquel lugar. Gloria al que vive y reina para siempre. Dice la palabra, gloria a Dios, y continuando en este capítulo, 16, verso 35, que al día siguiente los magistrados, los mismos que los mandaron a encerrar y que habían planeado todo aquello, podían entender o podían creer, ¿verdad? Según ellos, que todavía Pablo y Silas estaban dentro de la cárcel. Ya había ocurrido este milagro poderoso, la presencia de Dios se manifestó en aquel lugar. Habían salido, el carcelero los llevó a su casa, les dio de comer, les lavó las heridas, estaban ya sed ellos dos, y mientras los magistrados que le hicieron el daño dormían, ellos creían que el plan de Dios se había detenido. Ellos pensaron que los metieron allí dentro y que nada había pasado, que todo seguía igual. Pero mientras ellos dormían, los causantes de aquel encarcelamiento, amado, el plan de Dios seguía manifestándose, el poder de Dios se seguía manifestando, las vidas siendo libertadas, las vidas siendo salvadas, y aquellos por allá roncando. Pero Dios no se detuvo por eso, Michelle. No. Gloria al Señor. Así que después que amaneció, dice la palabra, ellos pues dieron la orden y mandaron mensaje al carcelero para que los sacara, para que los dejara ir. Gloria al Señor. Y a mí me llama la atención, amado, la sabiduría y la discreción que utilizó este hombre. Fue muy importante y tenemos mucho que aprender de él, porque cuando él recibió la noticia de que dejara salir a Pablo y a Silas, él se quedó calladito. Él no dijo: pues ya yo los saqué, están en casa comiendo y durmiendo. Como nadie le preguntó a Raúl, pues ellos tampoco dijeron nada. Él tampoco dijo nada. Él se quedó callado y dijo: hasta sí está bien. Claro, perfecto. ¿Cuándo? ¿A qué hora es? A las 8. Van a estar fuera. Ellos estaban fuera hace rato. A mí me llama la atención su ejemplo, amado, porque si llego a ser yo, lo choteo. Digo: no, ya yo lo saqué, Vicky, ya. Entonces, a lo mejor si ahí el plan se hubiera afectado un poquito, gloria al Señor, pero esa discreción y ese cuidado que él tuvo con lo que Dios estaba haciendo es muy importante y llama la atención. Así deberíamos ser usted y yo también. No todo lo podemos estar diciendo, no todo lo podemos estar contando. Los detalles de lo que Dios está haciendo, amado, no todo el mundo está preparado para oírlo, no todo el mundo los va a entender. Hay gente con técnicas de entrevista suprema, que les gusta averiguar, que les gusta preguntar, que les gusta sacarle la información a usted, y no es para orar. No caiga en eso, por favor. Hay detalles del plan y del trato de Dios con usted y conmigo que al resto de la gente no
No le hace falta saberlo. Hable con las personas que tiene que hablar, hable con Dios en oración, con los pastores, con sus consejeros y evite ese problema. Como hizo este hombre. Aplícatelo, Melissa. ¿Sabe? Porque a veces uno, usted sabe. Así que él fue discreto, fue sabio y aquello pues más o menos siguió, se mantuvo tranquilo y se mantuvo corriendo. Gloria al Señor, como podríamos decir. Cuando estos hombres dieron esa orden, amado, de que allá en el silencio, en lo secreto, en lo calladito, los dejaran ir. A mí me llama la atención que Pablo no se quedó quieto y dijo que ¿qué? No, yo lo siento. ¿Saben qué? Nos azotaron, nos apresaron, nos trataron como criminales. Somos ciudadanos romanos y mira el papelón que nos han hecho hacer y nos metieron aquí. Que no nos manden mensajes, que la vengan a sacarnos. Yo quiero que ellos vengan aquí y me pidan disculpas porque ellos actuaron mal. Nosotros no hemos hecho nada. Mire, y se alzó allí de momento, Marisol. Yo llego a andar con él, yo me voy y lo dejo. Yo, cállate la boca porque nos dejaron salir, no te meten en problemas. Pero Pablo dijo, no. Esa posición y esa fortaleza que asumió, amado, estaba en su derecho como ciudadano romano. Gloria al Señor. También, bendito el Señor, traía a mi mente y me hacía pensar, gloria a Dios, que cuando pasamos por estos momentos difíciles, cuando usted y yo vivimos esos eventos que pueden ser la cárcel de más adentro, amado, ya les dije que no vienen para destruirnos, ya les dije que no vienen para acabar con nosotros, vienen a enseñarnos quién es Dios, vienen a fortalecernos, vienen a reafirmar nuestra identidad, gloria al Señor. Y por duros que sean y por difíciles que sean, usted y yo no tenemos que salir de ellos con la cabeza abajo. Usted y yo no tenemos por qué salir de ellos agachados y con vergüenza, Michelle. ¿Saben por qué? Porque si Dios nos permitió vivir esa circunstancia y de ella nos sacó airosos, confiando en su palabra, eso es para testimonio del Señor. Eso es para testimonio de su vida y la mía. No es para vergüenza. Muchas veces el enemigo quiere avergonzarnos. Muchas veces el enemigo busca gente que se ríe y que se burla de usted y de mí en nuestra cara. Como creyente nos puede pasar, no se sorprenda de eso, gloria al Señor. Pero Pablo en aquel momento dijo, no, si yo no he hecho aquí, yo bajar la cabeza, no, que vengan ellos y que den el frente ahora, Pastor Johan. Gloria al Señor. Cuando yo leía y veía esta respuesta, gloria al Señor del apóstol, amado, después de vivir un evento tan difícil, le decía, Señor, ayúdame y ayúdanos como iglesia, como tus hijos, que a pesar de las circunstancias por las que podamos pasar, mire, son variadas y son muchas y ninguno de los que estamos aquí vamos a enfrentar los mismos eventos de la misma forma. Eso no va a ser así. Señor, ayúdanos a confiar, a tener la convicción de quién eres tú en nuestra vida, de lo que tú has dicho de y para nosotros y a confiar de verdad y a creer en la palabra y en que tú eres nuestro Dios, que tú estás en control de toda circunstancia. Y venía a mi mente el ejemplo que nos dio el profeta Elías en el capítulo 18, verso 36. Y hablamos de este evento de forma muy cómoda, usted y yo, hoy en día, pero ciertamente fue un evento difícil para el profeta enfrentarse a 850 hombres en aquel monte, gloria al Señor. Y usted sabe lo que ocurrió en el monte Carmelo, pero me llama la atención y cautiva mi corazón la oración que hizo el profeta ante aquel holocausto, gloria al Señor. Y dice la palabra en el capítulo 18 que Elías oró y clamó al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le decía al Señor que quede hoy demostrado en Israel que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo hice estas cosas. Yo no estoy aquí solo, yo no me mandé solo, yo no me envié solo. Tú me enviaste, Señor, por favor, respáldame. Y eso es lo que hace el Señor. El plan de Él no se detiene, amado, a pesar de las circunstancias difíciles, porque Él es fiel para cumplir, gloria al Señor, lo que nos ha prometido y lo que ha dicho que va a hacer con nosotros. Y usted sabe lo que pasó después que el profeta hizo aquella oración. Gloria al Señor. En el capítulo 17, ya pasado este evento de la cárcel, que vivió el apóstol Pablo y Silas, gloria al Señor,
Dice la Biblia en el capítulo 17 y lo titula así, amado, no me lo inventé yo. Dice el capítulo 17 en el subtítulo Alboroto en Tesalónica. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Pablo acudió a la sinagoga de los judíos, y allí, como era su costumbre, discutía con ellos, hablaba, ¿verdad? Les explicaba, hablaba de la palabra, le explicaba las profecías, le hablaba de la figura de Cristo, de su muerte, de su resurrección, afirmaba que Cristo era el Mesías. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que algunos de los judíos creyeron en el Señor, fueron persuadidos, muchos hombres griegos temerosos de Dios, mujeres de clase social prominente, mucha gente continuó llegando a los pies del Señor y recibiendo el evangelio en aquel lugar. Gloria al Señor. El plan de Dios de salvación para este lugar no se podía detener, pero intentaron detenerlo. Y dice la Biblia que algunos judíos, por envidia, iniciaron un disturbio, llegaron a la casa de un hombre llamado Jasón, quien le daba albergue a Pablo y a Silas y estaba con ellos, ¿verdad?, como su anfitrión. Y esta turba o este grupo de personas con malas intenciones llegaron allí a perturbar, y dice la palabra, y usa la palabra alborotar. Amado, dentro del plan de Dios establecido en la iglesia para sus hijos, para usted y para mí, créame que de vez en cuando van a haber alboroto. Hay gente que está lista, dispuesta y disponible y preparada para alborotar, para entorpecer, para molestar, para estorbar, para hacer todo menos facilitar que el plan de Dios y que el trabajo de la iglesia camine y se logre. Perdóneme, pero se lo tenía que decir. Si usted no conoce a ninguno, dele gloria a Dios, pero yo he conocido unos cuantos. Así que estos alborotosos que tenían mucho tiempo para alborotar y para entorpecer, créame, y en todas las ciudades habían grupitos que hacían lo mismo. Gloria al Señor, creyeron que con su alboroto, con su envidia, con su traición, con sus ganas de entorpecer la obra, de atacar a los instrumentos del Señor, estaban logrando la gran cosa. Así que como no encontraron a Pablo y a Silas en la casa de Jasón, cogieron a Jasón, cogieron a otras personas, los llevaron ante los gobernantes, allá formaron un revolú para que los apresaran y finalmente nada pasó, no los apresaron, ellos pagaron una multa y los soltaron. Gloria al Señor. Y no pudieron evitar, porque ya Pablo y Silas no estaban en el lugar, que el plan de Dios siguiera caminando y siguieran siendo salvas las personas y las personas convirtiéndose al Señor. En medio de cualquier oposición, en medio de la gente que puede estar en contra, en medio de la gente que no le guste, en medio de la gente que opine que no, en medio de la gente que entienda que la opinión de ellos sirve de algo en el cielo o que alguien se la pidió, el plan de Dios no se va a detener. El plan de Dios continúa y me encanta como decía el pastor y dice muchas veces, el plan de Dios se cumple. Melissa, métetelo en la cabeza, contigo o sin ti. Nadie te va a preguntar si tú quieres. El plan de Dios va a continuar. Yo no puedo andar por la vida y estando aquí cantando Yahweh, Rafa, Elohim, se manifestará y qué lindo y qué bueno y quiero hacer lo que me da la gana. O quiero que la iglesia haga lo que yo diga. O quiero que el pastor diga lo que yo digo, lo que yo quiero. Eso no es así, amado. En el evangelio tenemos que dejar las pataletas. Tenemos que dejar de creer que aquí usted y yo tenemos o mandamos algo, porque la Biblia registra en un par de parábolas que hay por ahí que hay un dueño y un señor que va a venir a pedir cuentas un día. Acuérdese siempre de eso. Y no me toca hablar de las parábolas porque el pastor me mandó hablar de hechos. Así que vamos a hechos. Pablo y Silas en Berea, amado, capítulo 17, del verso 10 en adelante, dice que fueron a la sinagoga. Habían allí, dice la palabra, y me gusta mucho que especifica que habían hombres que eran más nobles o tenían un corazón más dispuesto que los de Tesalónica, que eran terribles. Y allí en Berea estos hombres recibieron la palabra con solicitud. Muchos de ellos creyeron, mujeres griegas también de clases altas. Y esto
quiere decir que el evangelio era predicado para todo el que creyera, para todo el que recibiera, y se convertía a gente de todas las clases sociales. Gloria al Señor. Así que cuando los judíos se enteraron de lo que estaba pasando, el plan de salvación, la gente convirtiéndose, Dios salvando las vidas en aquel lugar, ¿qué usted cree que se pusieron a hacer? A alborotar, gracias Michelle, a entorpecer, a molestar, a quejarse, a envidiar, a eso mismo. Sí. Entonces, pues se formó otra vez la revuelta allí, pero gloria a Dios que los colaboradores de Pablo lo sacaron a él primero, lo pusieron a salvo y después sacaron a Silas y a Timoteo. Gloria al Señor. De allí se fueron, capítulo 17, y se movieron a la ciudad de Atenas. Y usted y yo sabemos, amado, y conocemos que dentro de esta cultura, toda la vida, ¿verdad? Y la historia es específica, la idolatría, el culto a dioses paganos, las actividades paganas, lo que el gobierno romano, la cultura romana llamaban las comilonas, que comían, y cuando no podían comer más, vomitaban, y perdónenme, ¿verdad?, lo gráfico, y seguían comiendo. El desenfreno que vivía esta cultura en su banalidad, en su lejanía, vamos a decirlo así, del Señor, era extremista. Así que una de las cosas que distinguía la ciudad era la gran cantidad de ídolos, de altares, el paganismo rampante, que había en el corazón de este pueblo. Y la Biblia dice que a Pablo, ¿verdad?, se sintió indignado y le llamó también la atención que para todo el mundo había un altar, para todo había un altar, un Dios, un nombre, lo que fuera. Allí Pablo hablaba con los gentiles, iba a la sinagoga, hablaba con los judíos, hablaba con algunos de los filósofos. Usted sabe que en la cultura griega también se destacan muchísimos de ellos, grandes pensadores, grandes filósofos. Pablo hablaba y debatía, vamos a repetir, con algunos de ellos. Ese era su día a día, y en su ejercicio, amado, en su ejercicio de evangelización, hablaba de la resurrección de Cristo, hablaba del mensaje, ¿verdad?, de salvación, de la figura prominente y central que era Cristo, y muchos de los que comenzaron a escucharlo le empezaron a decir: ¿quién es este charlatán? Dice la Biblia, ¿verdad?, usa la palabra charlatán, la Nueva Traducción Viviente. Y esas ideas raras, ¿de dónde él las sacó? ¿Y por qué se está inventando eso? ¿Y de dónde él saca todo eso? Así que como querían saber y conocer un poco más, interrogarlo, algunos por saber, otros quizás porque eran sus detractores, no lo sé. Dice la palabra que lo llevaron ante el areópago, o el consejo de los gobernantes de la ciudad. Allí le dijeron: mira, tú estás hablando de unas cosas raras, unos temas medios extraños, explícanos un poquito más, abunda un poquito más, a ver qué nos parece eso que tienes que decir. Gloria al Señor. Y podía ser también un intento, como les dije, de algunos de ellos, de que se callara, de que se abochornara, de que se fuera intimidado y decidiera no hablar más. Pero Pablito, que dice la palabra que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, no temió, no se amilanó, no se cayó y dijo: ahora es que voy. Esto era lo que yo quería, que me dieran foro. Estos se creen que me están haciendo una encerradora, Vicky, pero yo voy para donde me gusta, a que me escuchen. ¿Ustedes quieren que yo hable? Aguanten ahora, que voy por ahí. Entonces, podían parecer que estos hombres estaban obstaculizando el plan de predicación y del mensaje del evangelio que se esparciera por allí, por Atenas y por toda esta ciudad, amado, pero no. A Pablo le dieron en el capítulo 17, verso 22, la oportunidad que él necesitaba y que él anhelaba, y yo me atrevo a pensar que en su corazón ardía por expresar lo que él quería decirles del Dios al que él le servía. Y dice la palabra, gloria al Señor, en este capítulo, que Pablo, así bien lindo y bien cómodo y bien tranquilito, yo imagino que entró y saludó, dijo: buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está usted? Saludos, René, qué bueno verte, que estás aquí, sigue para adelante, estamos aquí. ¿Verdad? Él no llegó agresivo ni a insultarlo, él llegó bajito porque él quería que lo escucharan. Esa soy yo haciéndome la película como me enseñó mi pastor. Entonces,
Él estaba allí y les dijo, oigan, yo observo que ustedes son una gente bien religiosa, bien chulos, bien, qué chévere. Mientras caminaba por la ciudad, vi que tenían estatuas, altares, oye, de todos los colores, todo. ¿Y quién hizo aquella? ¿Y quién hizo esta? ¿Y este artesano? ¿Quién fue? Oye, yo vi de todo. Él no estaba, ¿verdad?, compartiendo las ideas de lo que ellos adoraban. Él estaba, mire, adobándolo, meciéndolo, agradándolo, para que los escucharan, Mili. Entonces, pero yo estaba por allá viendo todo y qué lindo todo lo que ustedes han hecho, pero hubo un altar específicamente que llamó mucho mi atención. Y ese altar me llamó la atención porque ustedes le pusieron en la parte de abajo al Dios no conocido. Oiga, explíquenme una cosa. ¿Cómo ustedes adoran y le tienen un altar a un Dios que ustedes no conocen? Yo no puedo entender eso. A ese Dios que ustedes no conocen, precisamente de ese que yo vengo a hablarle hoy. Mira, fíjate qué chévere. Ay, qué bueno. Ese que ustedes tienen ahí adornando, pero no lo han conocido y no saben quién es Él. De ese mismo vengo yo a hablarles. Qué bueno se le dio. Aleluya. Y en el capítulo 17, verso 24, en adelante, Pablo dice, qué bueno que estamos aquí porque ahora yo les quiero hablar de ese que ustedes no conocen. Dice la palabra en la versión Nueva Traducción Viviente. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Pablo le está dando detalles a esta gente, amado, de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, de los dioses que ellos estaban acostumbrados a adorar. Y le estaba describiendo por qué el Dios del que él hablaba era diferente. Verso 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, de plata o de piedra, lo que ustedes tienen. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, Jesucristo. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Ve que en todos sitios los hay. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro fiel del concilio, y una mujer llamada Damaris y varios más. Y si hubiera sido nuestra Damaris, allí estaba Megan, pero esta era otra Damaris. Pero Damaris también estaba allí representada. Gloria a Dios por esas dos mujeres que tanto amamos. Amén. Así que Pablo aprovechó la oportunidad y tenía que leerles porque imagínense esas palabras tan importantes que le dijo a estos atenienses, gloria al Señor, iban directamente en contra de las ideas que ellos tenían de lo que eran sus dioses, los dioses paganos y los dioses, las estatuas huecas que ellos adoraban. Gloria al Señor. Así que aquella predicación y aquella exposición de Pablo, amado, trajo diferentes reacciones. Algunos se burlaron, algunos se rieron, algunos viraron la cara, pero el plan de Dios no se detuvo, Raúl. Y la gente se siguió convirtiendo y siguieron creyendo y siguieron abrazando el mensaje de salvación. Eso es lo importante. Gloria al Señor. Capítulo 18. Gloria al que vive y reina para siempre. Dice la palabra que allí Pablo
predicó en Corinto, gloria al Señor. Allí conoció a un judío llamado Aquila y a su esposa Priscila. Vivió y trabajó con ellos, que también, al igual que Pablo, fabricaban carpas. Pasó tiempo predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Y allí también hubo alboroto, hubo oposición, lo insultaron. Gloria al Señor, pero dice la palabra que Pablo no temió, que Pablo no se amedrentó, que no se cayó, sacudió su ropa y le dijo: ¿saben qué? Yo vine a predicarles a ustedes como judíos. ¿No me quieren escuchar? No es mi problema. Sacudo mi ropa, pero la sangre de ustedes está sobre su propia cabeza. Yo sigo buscando a quien predicar. Y siguió. Más adelante vive gente. No se quedó allí, gloria al Señor. No se echó a llorar, gloria a Dios. Continuó porque él sabía que el plan de Dios y la salvación que tenía que seguir siendo predicada, debía seguir siendo predicada. Amén. Y nada ni nadie lo podía detener. Continuó predicando en la sinagoga, en muchos lugares. Se convirtió mucha más gente. Gloria al Señor. Y ya en este punto, amado, llama mi atención y cautiva mi corazón. Gloria al Señor. Que Pablo, mire, había sufrido. Había cogido cantazos. Había sido herido, había sido lastimado, cuántas cosas terribles había pasado, pero aún en ese momento su fe y su espíritu y su corazón seguían fortalecidos en continuar con su ministerio de la predicación. Y vamos a ver en el capítulo 18, versos 9 y 10, cómo es el mismo Dios quien le habla y las palabras que le dice al apóstol para recargarle, iglesia, para reforzarle que cuando Dios tiene y establece un plan para usted y para mí, nada ni nadie lo va a detener. El profeta Jeremías decía, el mismo Señor hablando a través del profeta en el capítulo 29, porque los planes que tengo para ustedes siempre, siempre, siempre son de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Podemos llorar, nos puede costar aceptar la voluntad de Dios. Puede que no nos guste el principio, Vicky, pero al final siempre van a ser de bien, siempre van a ser de bendición. Así que todo lo vivido por Pablo y lo que le faltaba por vivir cobra sentido y cobra mucho valor para nosotros con estas palabras que el Señor le dijo en el capítulo 18, versos 9 y 10. Dice la palabra: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Ya había un plan para la gente de aquella ciudad, que no pensaban en Dios, que no pensaban en conocerlo, pero ya el Señor los había reclamado como de Él y para Él, amado. Y el instrumento para lograr esa conversión, para que escucharan la palabra, era Pablo, gloria al Señor. Mire, amado, cuando el plan divino para usted y para mí se puede o se quiere ver afectado por circunstancias, por gente, por desacuerdo, mire, todo lo que vivió Pablo en esta etapa de la que hemos hablado, es importante y venía a mi corazón que siempre es importante que recordemos, amado, que a usted y a mí nos llamó el Señor. Nos escogió el Señor con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con todo lo que tenemos que mejorar, con todo eso nos llamó a Él. A quien no le guste, a quien no esté de acuerdo, amén también, que le vaya bien, felicidad de nuestra parte, pero nuestra responsabilidad, amado, como decía el salmista, es mirar hacia arriba. Es mirar a los cielos, porque de allí viene nuestra redención, nuestra salvación. Y el Dios, gloria al Señor, que nos llamó a usted y a mí, es el mismo que le habló al apóstol en el capítulo 3 de Apocalipsis, que hace referencia a la importancia de la autoridad divina en nuestras vidas, a la importancia de la voz de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios ha dicho de usted y de mí, gloria al Señor. Y el capítulo 3, versos 7 al 8 de Apocalipsis, refiriéndose al poder de Dios, le decía: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dile que esto le dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David.
El que cuando abre, nadie cierra. Y cuando cierra, nadie abre. ¿Qué me importa a mí la opinión de la gente, pastor? Y que si la gente... Usted entiende el peso que hay en esas palabras, gloria al Señor. Con usted y conmigo, amado, va la promesa y ya la palabra y el plan que el cielo ha dicho para nosotros. Nos toca a nosotros caminar, nos toca a nosotros creer y aunque no sepamos, aunque no entendamos, pero confiar, Michelle, y caminar en la voluntad de Dios. A pesar de los tropiezos, a pesar de los obstáculos, gloria al Señor, entendiendo y sabiendo que el plan de Dios para su vida y para la mía, nadie lo detiene y queramos o no, se va a cumplir porque Él es Dios. Gloria al Señor. Así que después de estas palabras que el Señor le dijo reafirmando su llamado y su respaldo al ministerio de Pablo, dice la palabra que volvieron los judíos a alborotar, a levantarse contra Pablo, gloria al Señor. Y dice en la Biblia que lo llevaron ante el gobernador de aquel lugar, Galión, y formaron un revolú y un reperpero y lo acusaron y le dijeron, Galión les dijo, mire, espérense un momentito. Ustedes con sus discursos y sus cosas y sus revoluciones, yo no tengo nada que ver con lo que ustedes están diciendo, yo ni sé de lo que ustedes están hablando y ni me interesa. Se llevan todos de aquí. Y los botó de allí Raúl y los sacó y se les cayó el kiosco a los alborotos y lo que le querían hacer a Pablo porque no pudieron hacer nada. Los botaron y nada pasó. No pudieron hacer nada, Marisol. Querían seguir, pero no se puede. No lo entendían. Gloria al Señor. Intentaron callarlo, intentaron detenerlo, pero no pudieron. Pasado esto, gloria al Señor, en el capítulo ya 18, versos del 18 en adelante, dice la palabra que Pablo se quedó en Corinto por un tiempo, después se fue a Cencrea, continuó a ciudades como Siria, a donde se llevó a Aquila y a su esposa Priscila, luego fue a Éfeso, a Cesarea, visitó la iglesia en Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Gloria al Señor. Amada iglesia del Señor, el plan de Dios para usted y para mí, gloria al Señor, está a través de la palabra, es reafirmado en nuestra vida, en nuestro corazón, gloria al Señor. Y a pesar de todo lo que podamos ver, vivir y a veces hasta sentir, nos toca confiar y caminar porque se va a cumplir, gloria al Señor. No necesitamos el apoyo de la gente, la gracia de la gente, el respaldo de la gente, pues no podemos complacer a todo el mundo, lamentablemente. Los seres humanos somos así. Gloria al Señor. En el libro de Hechos, capítulo 5, un capítulo del que posiblemente ya los hermanos que pasaron por aquí hablaron, llama mi atención, amado, y me gusta mucho porque había un hombre de mucha prominencia entre los maestros judíos de nombre Gamaliel. Fue maestro de Pablo cuando Pablo estaba en sus andadas por ahí en esa vida pasada. Gloria al Señor. Y estos judíos intentaron hacer de todo para callar a Pedro y a Juan, para azotarlos, para amedrentarlos, para encerrarlos, para desaparecerlos del mapa y que no continuaran predicando, gloria al Señor. Pero en este capítulo 5, verso 39, Gamaliel, que era parte del Sanedrín, que era amigo de todos ellos, que se juntaba con todos ellos, les dijo, miren, yo les puedo dar un consejo a ustedes. Dejen a esos hombres quietos. Déjenlos tranquilos, que prediquen, que hagan lo que quieran. No se metan con ellos, suéltenlo. No se busquen problemas. Si ellos están haciendo todo lo que están haciendo en sus fuerzas, en sus nombres, por sus inventos, eso se va a caer solo. Déjenlos por locos. Ahora, si lo que ellos están haciendo es de Dios, tengan cuidado ustedes. Porque es que se van a ver peleando contra Dios mismo. ¡Auch! ¡Au! Ahí como que ahí se ajustó el tornillo, gloria al Señor. Gamaliel no estaba ni le interesaba seguir en aquel momento las enseñanzas de estos hombres, pero ciertamente reconocía que el respaldo de Dios era divino y que si eso era verdad, que era verdad sobre la vida de Pedro y de Juan, lo que les esperaba a la oposición, lo que les esperaba a los alborotosos, no eran fresas con crema. Estaba un poquito difícil. Nos guarde el Señor, amado. Nos ayude
a que podamos entender, podamos reconocer y podamos, los hermanos de adoración pueden subir cuando gusten, gloria al Señor, podamos saber que a pesar de las luchas de nuestra vida, a pesar de los momentos difíciles, de las cárceles de más adentro, de los alborotos, de la desaprobación, del rechazo o de lo que fuera que podamos vivir en nuestro caminar, gloria al Señor, hay un plan en el cielo. Los planes del Señor siempre son de bien y nunca son de mal. Siempre son para nuestro crecimiento. Siempre son para nuestra bendición. Y al final de nuestros días, amados, al final de nuestro camino, aunque ahora estemos sufriendo, aunque ahora estemos llorando, aunque lleguemos aquí guayao y raspado y con trabajo, Vicky, decía el apóstol, gloria al Señor, que esas pequeñas tribulaciones que podemos pasar en nuestra vida, Michelle, ninguna se compara con la gloria que nos espera, gloria al Señor. Este plan y esta dificultad que podamos quizás pasar hoy, iglesia, que podamos llorar, que podamos preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no me contestaste como yo quería? Todo eso no se compara, Marisol, con que al final de nuestros días, al final de nuestra vida, podamos repetir gloria al Señor y podamos decirle como el mismo apóstol le dijo a su hijo espiritual Timoteo, ya en la posteridad de su vida, al final de sus años, le dijo: Timoteo, yo estoy tranquilo porque yo sé que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por lo demás yo estoy seguro que me espera la corona de la vida, la cual el Señor mismo va a venir a entregarme un día. Y me espera no solamente a mí, me espera a todos los que aman su venida. Ese es el final de nuestro plan. Eso es lo que debe estarnos preocupando ahora, iglesia. No las cosas vanas de esta vida, las peleas chiquitas, los desacuerdos, que me gusta, que no me gusta, que es por la izquierda, que es por la derecha, que Michelle dijo blanco, yo dije negro. Eso no nos lleva a ningún sitio como iglesia, como hermanos, como familia, como pueblo. Es tener todos la misma visión y cooperar y trabajar, amado. Es gozarme cuando yo vea que Dios usa a René. Es gozarme cuando yo vea que Dios usa a Chelo. Es gozarme cuando yo vea que Dios usa a Natacha. Y ser todo verdaderamente parte del mismo cuerpo. Estar unidos como el mismo cuerpo. Gloria al Señor. Bendito el que vive y reina para siempre. Así que, amada iglesia, en esta noche yo le voy a pedir que nos pongamos de pie. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a orar en esta noche para que todos nosotros podamos seguir caminando, creyendo y confiando en el plan de Dios para nuestra vida. En que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Por difícil que lo veamos, por difíciles que sean las circunstancias, por duras que sean quizás las experiencias que vivimos, amados, que el Señor en esta noche aumente nuestra fe, fortalezca nuestra fe para seguir caminando y mirándolo a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Yo presento a mis hermanos en esta hora, me presento yo delante de ti, cada corazón, cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, como le dijeron a aquel hombre en aquel momento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Espíritu de Dios, danos fuerza en esta hora. Fortalece al corazón que está cansado. Consuela al corazón que está triste. Abraza a aquel que se siente solo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, permítenos saber, entender, tener siempre claro, aleluya, que tú has prometido, Señor, que al final de nuestra jornada, al final del camino, por duro que sea, por duras que sean las experiencias, nos espera una vida en gloria, una vida eterna para reinar contigo. Ayúdanos a entender, Señor, que cada prueba, que cada situación viene a nuestra vida para que te conozcamos más, para que, Señor, profundicemos más contigo, para que nos rindamos más ante tu poder, ante tu presencia, Señor.
para que tú llenes nuestras vidas, nos capacites, nos limpies y podamos ser instrumentos de honra en tus manos. Aquello que por lo que tú nos permites pasar, Señor, que podamos ser ejemplo y llevar testimonio a otras vidas. Oh Señor, de que cuando lo vivimos tú estuviste, cuando pasamos por ahí, decirle a otros lo que tú hiciste con nosotros, lo que tú hiciste en nosotros, Señor, y que otras vidas puedan llegar a ti a través del testimonio, a través de los milagros, a través, Señor, de lo que ocurre en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, Padre, a saber que no tenemos que entender, aunque es difícil, no lo vamos a entender. Lo que tenemos es que obedecer. Lo que tenemos es que confiar, Señor, en que tú has prometido estar todos los días, hasta el fin, Señor. Tú has prometido que nuestro galardón, Señor, tú nos lo darás en aquel día. Consuela el corazón de tu iglesia en esta hora. Fortalece el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. No te